Bueno, hoy vamos a hablar de este libro que nos muestra la situación actual de la Iglesia en el contexto de secularización que estamos viviendo. Es un libro que, como dice el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, que ha escrito el prólogo, nos pone ante muchas preguntas que aparecen cuando nos tomamos en serio el reto de anunciar el Evangelio. ¿Ha fracasado la nueva evangelización? Este es el título del libro del sacerdote y periodista Manuel María Bru, que ya está aquí con nosotros. Manuel María, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Raquel. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Presentando tu libro, ¿ha fracasado la nueva evangelización? ¿A qué nos referimos? ¿A qué te refieres, Manuel, cuando hablas de nueva evangelización? Bueno, pues a lo que, con el nombre que le dio San Juan Pablo II, yo defiendo en el libro que realmente el espíritu de la nueva evangelización empieza ya en el Concilio Vaticano II, queda completamente planteado por San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, y luego es Juan Pablo II el que utiliza el término para hablar de una evangelización nueva, tanto en los países de vieja tradición cristiana como en los lugares de la misión adientes, es decir, aquellos que no han conocido o han conocido muy recientemente el anuncio evangélico. ¿Y ha fracasado, como dice el título? ¿Tú crees que ha fracasado esa nueva evangelización? Bueno, claro, 700 páginas para resumirlas en una palabra, una sí o no es difícil. Pues es complicado. Yo lo que planteo son qué es y qué no es la auténtica nueva evangelización, y desde ahí dar unas claves para decir que aunque haya iniciativas de nueva evangelización que tienen mucho éxito, eso no quiere decir que eso sea un éxito real, sino que puede ser un éxito inmediato, pero no real, si ese éxito se debe pues a que están muy ideologizadas, o que son solamente de un primer impacto, o que son... Mientras que otro tipo de iniciativas que a primera vista no se ve un éxito inmediato, pero que siembran verdaderamente el Evangelio en las personas, en las sociedades, en la cultura, y por tanto están llamadas a dar fruto, pero no ahora, sino cuando tenga que darlo. ¿Y somos conscientes de eso? ¿O crees que nos estamos dejando llevar quizá por esas realidades de impacto en el momento, como dices, que luego al final no dejan pozo? Es una de las grandes tentaciones que tenemos en la Iglesia. Vivimos en una sociedad que vive todo con un ritmo muy acelerado, donde no solamente la información, sino realmente todo lo que nos mueve en la vida queda viejo al día siguiente, y eso hace que también tengamos la tentación de que las actividades que tienen que ver con el anuncio del Evangelio pues tengan este mismo dinamismo, y busquemos enseguida y nos dejemos llevar a lo mejor por planteamientos de primer impacto, que no es necesariamente primer anuncio, de emotividad, pero no con suficiente capacidad para asumir libremente lo que estamos experimentando. Entonces, sí, realmente ahí nos encontramos con unos desafíos que son muy importantes. Y decía José Cobo que también en tu libro, Manuel, podemos encontrar la respuesta a esos desafíos. ¿Cuáles son las respuestas, las propuestas que puede ofrecer la Iglesia ante esta situación? Bueno, yo tengo que decir que a lo largo del libro, todo el índice, los 5 capítulos son preguntas, y todos los epígrafes son preguntas. En total son 60 preguntas. Yo no respondo a todas las preguntas, al menos con una respuesta única, clarividente y definitiva, no. Pero sí que propongo, desde mi experiencia de ya 35 años de ministerio sacerdotal, desde la experiencia de haber estado sobre todo en 2 ámbitos de vanguardia de la evangelización, como es el de los medios de comunicación y ahora el de la catequesis, pues algunas claves que a mí me parece que son importantes para ponerlas en el debate intraeclesial de la gran pregunta que nos tenemos que hacer ahora, que no es tanto si ha fracasado o no la nueva evangelización, pero sí que es ¿qué tenemos que hacer para que no fracase la nueva evangelización? ¿Y cuáles son esas claves que das, Manuel? Pues mira, esas claves tienen que ver, por ejemplo, pues con responder a esa idea que ya Joseph Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, dijo en su momento, y que creó mucho escándalo en aquellas afirmaciones, de que tenemos que hacernos a la idea de que estamos llamados a vivir, sobre todo en el continente occidental, en minoría, frente a una sociedad plural, pero que lo importante es que esa minoría esté formada por comunidades creativas y significativas, que realmente sean testimoniales, que sean misioneras, y que por tanto, pues a lo mejor hay que tocar todavía mucho más hondo en el proceso de secularización, y eso Dios lo permite para que luego podamos despegar en una nueva evangelización, en el sentido también de libre de las ataduras y de todo lo que ha supuesto pues el ensuciar la evangelización con 2000 años en los cuales pues el trigo y la cizaña del testimonio cristiano
han ido siempre juntos. Es también, por tanto, yo creo, Manuel, un llamamiento a que todos tenemos esa labor de evangelizar, ¿no? No dejarlo solamente en los cargos de la Iglesia, por decirlo así, ¿no? No, y de hecho en el 5º capítulo, que es donde se plantean 12 propuestas concretas, la primera de todas es la hora de los laicos, la misión de los laicos. Los laicos son los primeros que están en la vanguardia de la evangelización porque son los que están más directamente en el mundo. Luego, otras vocaciones están más en la retaguardia, en la formación, en la profundización. En la iniciación, también los laicos, sobre todo en el ámbito de la catequesis, es una de las claves también de la renovación, es la necesidad de procesos de iniciación cristiana, recogiendo lo que fue la experiencia de la Iglesia en los primeros siglos con los catecumenados, ¿no? La recuperación del catecumenado de adultos, porque además, por ejemplo, en la vieja Europa cada vez son más las nuevas generaciones que no están bautizados, ¿no? Entonces, el catecumenado de adultos, pero también el catecumenado de niños, de adolescentes y jóvenes, y no quedarnos solo, como antes decíamos, en esos primeros impactos, sino que haya realmente procesos de acompañamiento, ¿no? Esa es desde luego una de las claves, y ahí están no solamente los obispos, los sacerdotes, los religiosos, religiosas, sino que están fundamentalmente los laicos. Y luego, sobre todo, en todo ese testimonio implícito, que es tan evangelizador como el explícito de la palabra, que es el testimonio de la vida, ¿no? Y el del testimonio de la vida, pues tiene que ver con todas las realidades humanas. Nada humano es ajeno a la vida cristiana y nada humano es ajeno al anuncio del Evangelio, ¿no? Se anuncia el Evangelio dando testimonio de que el hombre de hoy y la sociedad de hoy puede tener de algún modo pues el espejo de los rasgos del reino de Dios, el reino de la justicia, del amor y de la paz. ¿Y crees que en ese despertar, en ese llamamiento a los laicos, los jóvenes están teniendo en este momento un papel importante? Porque estamos siendo testigos de muchos movimientos, de muchas iniciativas, de muchas realidades que realmente llegan. Importantísimo, ¿no? Los jóvenes de hoy vienen sin prejuicios ideológicos como los jóvenes de las generaciones anteriores. Ya no son alejados, eran alejados de si acaso sus padres, que ni siquiera sus abuelos podían haberse alejado de la Iglesia. Los jóvenes de hoy son lejanos, viven realmente, no conocen, entonces son mucho más abiertos al anuncio del Evangelio. La cuestión está en que en el contexto de un mundo con tantos contravalores y tan secularizado, si no encuentran comunidades vivas donde ir viviendo alegremente su fe, pues meras experiencias de impacto no son suficientes. Pero desde luego ellos están buscando. Los jóvenes de hoy se hacen las mismas preguntas que se han hecho los jóvenes de todos los tiempos, solo que hoy se las hacen con otra manera de preguntárselo, pero se hacen las mismas preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y hoy se las hacen de un modo muy lacerante. De hecho, estamos viendo este fenómeno de la soledad en la infancia y la juventud, no solamente en los ancianos, de la pérdida de sentido de la vida. Bueno, pues ahí tiene que estar siempre la Iglesia como hospital de campaña, cerca de ellos, para poderles ofrecer esas claves de sentido y para poderles acompañar en esa búsqueda, ¿no? Y yo creo que ahí pues la experiencia de la Iglesia está siendo muy rica en ese sentido. Y hablas también, Manuel, de la evangelización de Francisco, que dices que no es que sea nuevo, que no parte de la nada, sino que entronca también con la evangelización que ha habido en los papas anteriores, ¿no? Sí, porque con el pontificado del Papa Francisco, como en otros muchos temas, siempre ha habido en estos 10 últimos años un cierto desconcierto, sobre todo por algunos sectores que no le terminan de entender, y mira que habla claro, ¿no? Pero no le terminan de entender, y entonces dicen, bueno, la nueva evangelización es una expresión de Juan Pablo II, él no habla de la nueva evangelización, claro que habla, Evangelii Gaudium, que es la carta, digamos, la hoja de ruta de la misión de la Iglesia hoy, empieza encabezándose, hablando de qué es la nueva evangelización. Lo que pasa es que él da un giro de lo que son los nuevos areópagos de la evangelización de Juan Pablo II, el mundo de la ciencia, de la cultura, de los medios de comunicación, y plantea otra cara de la moneda, que son las periferias geográficas y existenciales, ¿no? Que en el fondo hay una conexión, porque está la periferia del pensamiento, areópago de la cultura, pero está también la periferia de la miseria, la periferia de la prescindencia religiosa, porque ya no es solamente secularización o indiferencia o apostasía silenciosa, como decían los papas anteriores. Es decir, lo que hace el Papa Francisco es enriquecer y actualizar
la propuesta de la nueva evangelización, como hizo Benedicto XVI con el Atrio de los Gentiles. A cada uno le toca aportar no solamente lo que como personalidad propia entendemos los creyentes, que con una inspiración del Espíritu Santo para que sea la persona que guía de algún modo la vida de la Iglesia, sino también de acuerdo con la situación actual, que no es la misma hoy que la de hace 20 años o la de hace 30 años en un mundo tan cambiante. Claro. Manuel, y con las preguntas, con las respuestas o con las claves que das en este libro, 700 páginas, decíamos, para ti, ¿cuáles son los puntos claves, los desafíos que tiene la Iglesia para seguir avanzando en la nueva evangelización? Pues yo creo que el desafío principal es el de un testimonio de vida que sea provocativo, pero que no sea de combate cultural. Es decir, todos los intentos de plantear la evangelización como una lucha intercultural con la cultura de hoy, no, la Iglesia nunca ha hablado de eso. La Iglesia siempre ha hablado de inculturación de la fe, y la inculturación en clave de diálogo. Y el diálogo nunca es ni impositivo, y por tanto hay que descartar el proselitismo, y nunca es en clave de cultura, ¿no? De combate cultural. No, no se trata de un combate, se trata de un diálogo en el cual nosotros podemos ofrecer un testimonio, pero también tenemos que aprender de la sensibilidad de cada momento en la historia, de los hombres de hoy, de sus interrogantes, de sus inquietudes, y seguir la ley de la encarnación. El gran desafío de hoy es el mismo de siempre, porque la gran tentación de hoy es la misma tentación que hemos tenido de hace 2000 años, que es querer sustituir al Dios que para hablarnos de él y del hombre se ha hecho uno de nosotros, mandándonos a su Hijo para que tomara nuestra condición humana, sustituirlo con una visión por la cual nosotros nos subimos a una atalaya, como si Dios la revelación la hubiera hecho abriéndose los cielos y con trompetas diciéndonos lo que nos tenga que decir. No lo ha hecho así, lo ha hecho haciéndose uno. Pues nosotros tenemos que seguir la misma ley de la encarnación, hacernos uno, escuchar mucho más que hablar, amar mucho más que convencer. Es decir, es toda una dinámica de conversión pastoral a la cual pues siempre nos resistimos, porque tendemos también a mundializar el modo de evangelizar y convertir la evangelización en un marketing puramente de convencimiento y de provocación y incluso de manipulación, y eso nunca puede hacerse, ¿no? Claro. Eso jamás, ¿no? Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, Manuel, qué interesante. Podríamos estar hablando de este libro, de Si ha fracasado la nueva evangelización, porque hay mucho jugo, mucho punto que, como decía Manuel, nos lo podemos aplicar cada uno en nuestro día a día, porque también es nuestra misión. Y recomendable. Como es muy largo, vamos a hacer desde septiembre un curso por YouTube todos los martes en directo. Fenomenal. Para poder ir explicando punto por punto todo el desarrollo. Oye, pues estaremos muy atentos porque merece la pena. Manuel María Bru, gracias Muchísimas por estar gracias con nosotros ti, y por darnos estas claves de